cuando hablamos de democratización de Internet, Sí. ¿qué se entiende por eso? Y entendemos por qué Internet, o sea, como herramienta, ¿no?, de llegada, de socialización, de relacionamiento, es una herramienta digital, realmente llegue genuinamente a todos, ¿no? Y una de las cosas que nos preocupa respecto de esto que uno persigue a través de la democratización, o lo que también decimos, ¿no?, en términos pomposos, que es la horizontalización de Internet, es la idea de que realmente llegue a todos los ciudadanos del planeta y que se zanje de una vez por todas lo que nosotros conocemos por brecha digital. Y tal vez una brecha digital en la cual no solamente distingue de quienes tienen capacidad de acceder de quienes no, sino también quienes tenemos capacidad tal vez de acceder de manera avanzada de estos medios y quienes lo utilizamos simplemente en una capa muy superficial sin conocer, ¿no?, todas las potencialidades que tiene. Y la democratización de Internet significa eso, significa una verdadera apertura y una verdadera accesibilidad para todos y en igualdad de condiciones. Una igualdad de derecho. Exacto, y una igualdad genuina de condiciones que nosotros asimilamos, ¿no?, al concepto tal vez técnico de equidad, que es la igualdad en igualdad de condiciones, claro. o sea, no esa igualdad tal vez meramente dogmática en la que a todos le brindamos lo mismo, pero si no se adecúan las herramientas para que cada uno en particular pueda acceder de manera adecuada según sus condiciones, Exacto. no va a tener una igualdad real de oportunidades de acceso. Entonces, eso es la democratización, ¿no? Tu mirada con respecto a cómo fue evolucionando. Sí, creo que, o sea, paulatinamente para mí son oleadas, ¿no?, de integración. La primera gran oleada de integración, o sea, post-90s, ha sido progresivamente entre el ámbito técnico y aquellos que han tenido tal vez las oportunidades más inmediatas de acceder a estos medios, ya sea por la posición sociocultural económica en la que estaban, ¿no? Claro. O sea, que tal vez por el hecho de tener un contacto instantáneo o por un tema laboral o lo que fuera, uno es capaz tal vez de conectarse de maneras mucho más inmediatas que aquellos que obviamente tal vez se encuentran en posiciones de hipervulnerabilidad, claro, en la que no acceden de manera más inmediata. Y es así como a medida del paso del tiempo se fue conformando, ¿no?, ese vasto público de internautas que hoy en día llegan a la cantidad que son y que todavía nos falta, ¿no?, conectar ese 40% que todavía no accede, y que justamente es un gran objetivo. Es un gran objetivo, es una gran ambición, porque ese 40% también responde a cubrir otras necesidades de infraestructura que son hasta más operadoras y mucho más primarias que el acceso, ¿no?, a este mismo derecho. Claro. Pero justamente son cosas que nuestra sociedad lo exige y que nuestra vida en sociedad lo exige y que esas personas obviamente lo merecen. Claro. Entonces, bueno, paulatinamente esas oleadas espero que terminen dando por resultado de que también todos el tan esperado objetivo. Exacto. Después, una pregunta que hoy en realidad la escribí hoy, porque ¿hasta qué punto está democratizado el Internet? ¿Está controlado realmente o no? Sí, yo creo. ¿Puede decir que sí? Sí, o sea, yo tengo una postura muy propia tal vez del análisis crítico del derecho, ¿no? Sí. Y creo que nada es casual. Uno está allí porque tiene tal vez un rol, un objetivo que uno tal vez no conoce de manera expresa y que se encuentra tácito en el sistema. O sea, quienes deciden hegemónicamente cómo se manejan las oleadas de integración, claro, claramente persiguen un objetivo que tal vez la capa, o entre comillas, más productiva o más cercana al fenómeno económico que representa el tráfico de datos, sí, sea el que esté más conexo y más pegado a la integración. Claro. Y obviamente aquel segmento que uno vemos más relegado se incrementa o se consolida aún más esa hipervulnerabilidad por ese alejamiento, por la falta de integración digital que existe, ¿no? Claro. Porque es el mismo sistema el que selecciona quién es más productivo y quién es más sistémico, claro, y quién es más asistémico. Bueno, obviamente ese va a ser el último que va a ser tal vez contemplado por ese plan de integración. Claro. Así que sí, yo creo que obviamente debe haber existido, no lo creo más bien con una perspectiva tipo conspiranoica. No. Pero sí, entiendo que obviamente esto tienen ideologías de base y tiene una fundamentación teórica. O sea, que es el simple hecho de que obviamente
los intereses subyacentes son económicos. O sea, Internet es una actividad lucrativa y en la economía de los intangibles en la que nos encontramos inmersos es la más lucrativa. Entonces no podemos tener tampoco una visión ingenua de creer que nuestro rol como internautas es accidental. No hay nada accidental en esto, del mismo modo que uno dice, tampoco hay nada gratuito en Internet. ¿Sí? Por más que aparentemente lo haya. ¿Se puede ser que la información privada de todos los habitantes del mundo están seguros o no? Sí, mi gran respuesta es no. O sea, de hecho lo afirmo, no están seguros los datos. Creo que en esto sí, o sea, el planeta entero, así sea los países que están más avanzados en la temática y mucho más aquellos que menos, tienen todavía esa deuda de regular adecuadamente y de velar por la protección integral y plena de los datos de cada uno de nosotros que se encuentran circulando, ¿no?, en los medios de comunicación actuales que tenemos, que son medios absolutamente masivos, cada vez más invasivos y súper granulares en cuanto a las capacidades de recolección y tratamiento de datos que se tienen. Entonces, insisto que la seguridad, como seguimos arrastrando las consecuencias de haber pensado históricamente en la seguridad como un gasto y no como una inversión, esas consecuencias tienen impactos innegables sobre la integridad de nuestros datos y la disponibilidad de los mismos. Y justamente con la falta de regulación y el hecho de no pensar acabadamente en el derecho a la protección de los datos personales y a la privacidad de los datos como un verdadero derecho humano de última generación, todavía se relega esta cuestión creyendo que es simplemente una idea de sensación de seguridad o un sesgo de que si nadie tiene nada que ocultar, ya está, la privacidad no existe. Y esas falacias lógicas, obviamente, tales como la juventud no tiene privacidad, nosotros ya hemos renunciado a la privacidad, que yo vea, nadie ha renunciado, es un bien jurídico protegido que tiene absoluta vigencia y les diría muy por el contrario, tiene una mayor vigencia en la actualidad debido al descontrol que existe en estos medios. Entonces, es tal vez uno de los momentos históricos en los cuales más le debemos prestar atención a la seguridad de la información y la seguridad de los datos, porque esto es como la ecología, de la misma manera que hablamos de la huella ambiental. En este caso, el problema de los datos a futuro nos va a traer consecuencias que tal vez nosotros no vamos a poder ni reparar, ni contener, y mucho menos tal vez contener desde el punto de vista personalísimo, porque desde el punto de vista económico ya sabemos que no vamos a contener las consecuencias dañosas puntuales, pero desde el punto de vista personalísimo las consecuencias que puede llegar a tener esto en aristas como la autonomía de la voluntad, el proyecto de vida, la libertad de expresión y otros derechos también personalísimos pueden ser atroces. Entonces, si no lo paramos, esto puede llegar a ocurrir en un futuro casi inmediato. Desde la mirada tuya como especialista del tema, ¿pensás que pasa por una ley, leyes, o es algo más de trasfondo que puede llegar a solucionarlo? Para mí es un trabajo conjunto de mucha envergadura. No solamente se necesitan leyes a nivel local, regulación menor que trabaje la tecnología puntualmente y regule los aspectos tal vez más finos y específicos de la temática de protección y de seguridad de los datos, sino que también se responde a un derecho de principios, a un derecho con una regulación regional y mundial basada en principios uniformes de tratamiento seguro y de tratamiento con miras a la privacidad y a la protección de los datos personales, y que esto a su vez se complemente por otra parte por las recomendaciones y la mirada obviamente aguda de las autoridades de aplicación de estos marcos regulatorios, en el sentido de que son las autoridades de aplicación las que deben emitir las disposiciones y recomendaciones pertinentes para obviamente enriquecer este panorama regulatorio en lo cotidiano, en la faz más inmediata con el usuario final, y que a su vez sean autoridades que no teman a la hora de imponer sanciones que sean realmente disuasorias desde el punto de vista pecuniario para los grandes infractores en materia de protección y de seguridad de los datos, y que a su vez, por otra parte, los otros sectores de la sociedad, como ser el sector privado, también interpele a la autorregulación como un gran mecanismo de complemento del marco regulatorio que uno tiene. Las buenas prácticas, puertas para adentro, muchas veces tal vez son hasta más robustas o más preventivas o proactivas desde un punto de vista casi inmediato en la práctica que
la regulación que tal vez es un poco siempre más distante. Claro. Y por último, si uno piensa, ¿no?, en esta idea de una visión sistémica, pensar también en ese modelo multisectorial, pero aplicado al tema datos en serio como política de Internet, claro, y que esto insta a la capacitación, al intercambio de ideas y obviamente a la formación constante, con calidad, de actores pertenecientes al tercer sector, al sector privado, a la academia, a la administración pública, etcétera. Y después la última, yo pensaba en Estados Unidos y Rusia siempre, porque son potencia y generalmente manejan la cantidad de datos y han habido guerras. Puede haber una guerra de espionaje hoy en día, hay una guerra empezada, una posible guerra. Ese tema que la gente, sí, a los ciudadanos por lo menos le interesa, el que está metido más o menos en los temas, le interesa ese tema de una guerra de espionaje. ¿Sucede, sucedió, va a suceder? Personalmente creo que una de las cosas que más me han apasionado investigar y escribir al respecto es repensar y revolucionar la privacidad vista desde la óptica del derecho al anonimato como derecho humano fundamental. Y es una vista absolutamente reactiva a lo que estás señalando. O sea, hoy día las sociedades son sociedades de control y de vigilancia, entre pares y entre naciones. Puertas para adentro, puertas para afuera, entre los propios ciudadanos, tercerizado entre los propios ciudadanos para que a su vez vigilen a otros compatriotas, pero lo cierto es que este es un juego que está impuesto de arriba hacia abajo y es imitativo en las capas de abajo, claro, cuando en realidad responde a este fenómeno que vos estás señalando. Claro. Todos los países se espían entre sí, es una práctica generalizada en materia de ciberseguridad, espionaje contra espionaje, inteligencia social, y todo esto también se ve obviamente enriquecido por las tecnologías de la información y la comunicación. Si nosotros pensamos en todo el repositorio de datos con el cual los estados pueden acceder y trabajar, es prácticamente infinito y los estados realizan ese control de manera cruzada. Están quienes detentan los mayores repositorios de datos, quienes controlan la directriz del procesamiento de los demás, y estamos quienes, tal vez como naciones, somos usuarios de esos grandes repositorios y usuarios de esos procesadores. Y en ese caso ahí no tenemos, ¿no?, esa visión de periferia y de centro. Claro. Estos países que vos señalás obviamente son los dos países centrales que se espían con absolutamente todas las herramientas, claro, técnicas que tienen a su disposición, y existen otros países tales como el nuestro que nosotros tal vez sin prestar atención, ¿no?, a ese esquema de soberanía fuerte en el que ellos sí se mueven, soberanía fuerte en cuanto a datos e información, claro, porque ninguno de los dos países dejaría que metan la mano en uno en el otro. Es la guerra que no se ve. Exacto, es absolutamente opaco. Claro, claro. Y no se ve, y nosotros muy por el contrario tenemos hasta una filosofía tan laxa en nuestra soberanía que no somos para nada protectorios. O sea, somos, claro, capaces de tercerizar a nivel gubernamental el procesamiento en un proveedor norteamericano. Claro. Cosa que tal vez para un ruso esto sería un absurdo. Claro. El tan solo plantearse la idea de que proceses material de gobierno con, no sé, un correo electrónico de un servidor, claro, americano. Claro. Sería un absurdo, claro, simplemente a nivel soberanía. Entonces, sí, esto existe, es una realidad imperante, y obviamente afecta también a la visión que tenemos sobre nosotros y a las interacciones que tenemos a nivel global. Claro.